Pili, es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Tú sabes que Casani es tu casa. Bienvenida. La idea que tenemos hoy es hablar de un tema que consideramos que es supremamente importante y que está muy en boga hoy en día, de los arquitectos, de los diseñadores de interiores y de los diseñadores en general, Liliana. Y por supuesto sabemos que tú eres una persona referente para hablar de este tema que es muy importante. Hablemos, Liliana, de diseño biofílico, pero antes de empezar a hablar de diseño biofílico, cuéntanos cómo estás, cómo hacen tus proyectos, en qué andas hoy en día, Lili. Ay, bueno, no, primero agradecer esta invitación, me hace muy feliz porque me siento muy cercana a Casani, siempre me he sentido muy cercana, creo que tenemos una visión del diseño que es muy similar y nos complementamos mucho. Bueno, yo sigo con mi tercer hijo, que es Estudio Sur. Estudio Sur el próximo año cumple 20 años. Okay. Entonces estamos pensando en cómo vamos a celebrar por lo grande, porque 20 años son 20 años y bueno, Estudio Sur va en su mejor momento y estamos muy contentos porque hemos ido alineando muchas cosas. Adicionalmente, tú sabes que otro de mis grandes pasiones es la investigación y la docencia. De acuerdo. Actualmente estoy dando clases en la Universidad de los Andes, en la UPB, y participando activamente como speaker en muchos eventos para hablar sobre la importancia que tienen los espacios en la vida de las personas, cómo quienes creamos espacios tenemos una responsabilidad inmensa de transformar positivamente la vida de las personas. Entonces, en eso estoy, moviéndome mucho, Liliana, muy apasionada por esto que me encanta. Lo sabemos que eres una persona muy dedicada y apasionada con todos los temas referentes a la arquitectura. Y hay algo que a mí me encanta del trabajo que tú realizas y es justamente esa conexión que existe entre los espacios, entre la salud mental, entre las emociones y cómo los espacios deben promover efectivamente esas condiciones en los seres humanos, ¿verdad? Y ahí es donde entra a conectar muy fuerte el tema de la biofilia, Liliana. Y para nosotros es importante porque en estas ciudades tan grandes, donde cada vez hay menos verde, donde cada vez tenemos más dificultades para salir a un parque, para salir a disfrutar, vemos que la biofilia es la inclusión de la naturaleza en este tipo de espacios, pero también consideramos que la biofilia tiene un impacto, una incidencia directa en el bienestar. Nos gustaría que nos contaras tú cómo ves la biofilia y cómo ves la inclusión de la biofilia en la arquitectura contemporánea. Pues mira, Juli, yo creo que una de las cosas que realmente está cambiando es dejar de ver la biofilia como un tema de tendencia, porque cada vez tenemos más evidencia científica que está demostrando los beneficios que tiene incorporar elementos naturales en los espacios. Creo que todos sabemos que pasamos más del 90% de nuestras vidas en espacios interiores y eso nos está llevando a que nos alejemos de nuestros orígenes, de nuestros antepasados que vivían en medio del campo, de la sabana africana y que eran sus lugares seguros. Entonces, cuando quienes creamos espacios entendemos esa conexión que es innata, que hace parte de nuestro ser con la naturaleza y lo llevamos al espacio, pues definitivamente podemos influir positivamente en la vida de las personas. Entonces, yo creería que hoy en día, afortunadamente, cada vez encontramos más publicaciones, encontramos más arquitectos comprometidos con el diseño biofílico, encontramos más teoría, entendiendo que el diseño biofílico no es solamente poner plantas en el espacio, que esa es una mala información. Obvio, tener plantas es importante, pero resulta que hay muchas otras cosas que son importantes y que también están conectándonos con la naturaleza. No sé si quieras que hable de eso ya o lo vamos profundizando, pero es importante entender que no solamente la vegetación nos habla del diseño biofílico, sino también elementos naturales o materiales que estén evocando la naturaleza. Tener madera, ustedes la tienen en todos sus productos y es súper importante tener madera o elementos que evoquen la madera, porque lo más lindo de todo esto es que nuestro cerebro, cuando ve algo que lo relaciona con la naturaleza, aunque no sea exactamente natural, hace la relación con estar en el exterior. Se crea la imagen. Crea la imagen, exactamente. Nuestra cognición lo que hace es entender que hay una conexión con la naturaleza. Entonces, cuando tú tienes una forma curva, cuando tú tienes un color que puede ser
el que te evoque con un fruto, con una flor. Cuando tú tienes cambios en un espacio en donde hay penumbra, que es como estar debajo de árboles y luego se te abre el espacio y es como si salieras a una sabana, lo conecta inmediatamente. Cuando tienes iluminación natural. Es increíble, pero casi nadie sabe que el diseño biofílico es la iluminación natural. Tiene que ver con O los sea, elementos solo tener naturales. iluminación natural implica diseño biofílico, porque de alguna forma tú ya estás relacionando con está amaneciendo, o está el sol en su máximo esplendor al mediodía, o está atardeciendo. Entonces el ciclo circadiano lo que nos permite es saber si estoy alerta, si tengo que ya ir bajando revolución porque voy a dormir. Entonces la iluminación natural es súper potente para el diseño biofílico. Ok, Lili. Voy a tomar esa idea porque consideramos que la naturaleza permite comunicarnos, permite desarrollarnos de una manera muy diferente y también genera bienestar. En ese orden de ideas, ¿cómo influye la biofilia en la salud mental y en la salud física de las personas, Lili? Willy, influye muchísimo. Y yo creo que si todos nuestros clientes fueran conscientes de la influencia que tiene, no dudarían por un solo instante en incorporar elementos de diseño biofílico. Aquí les traigo unos datos, mi memoria es pésima, entonces los voy a leer, pero tengo unos datos que son súper relevantes. Por ejemplo, incorporar elementos de diseño biofílico en el espacio puede reducir la ansiedad hasta en un 37%, o disminuir la fatiga mental hasta en un 38%. O mejorar el estado de ánimo hasta en un 44%. Pero vamos más allá. Está comprobado que si una persona está conectada, está en un espacio en donde hay elementos biofílicos, solamente 20 minutos al día, su nivel de ansiedad baja inmediatamente. Y hoy en día que la ansiedad es la enfermedad que todo mundo tiene, ¿no? Tal cual, tal cual. Y creo que sí es muy cierto que en los espacios donde uno se puede conectar con la naturaleza, sí como que se siente uno más tranquilo, ¿verdad? Como que se siente uno más relajado, como que puede mantener otro tipo de conversaciones y relacionarse con la persona de una manera diferente. Lili, en este tema, ¿cómo crees que el diseño biofílico interactúa o cómo puede apoyar los procesos de aprendizaje? ¿Crees que tiene relación el diseño biofílico en los niños, en su proceso de aprendizaje, de adaptación a nuevas cosas que están sucediendo en su entorno? Totalmente. Te voy a poner dos ejemplos reales, porque a mí me gusta el diseño basado en evidencia. Okay. Dos ejemplos reales que son muy potentes. Pongámonos en los zapatos de un niño que está en un aula de clase mal ventilada. Y entonces los índices de CO2 son muy altos. Si hubiera una buena ventilación, que, ojo, es diseño biofílico, sí. La ventilación también es diseño biofílico. Si hubiera una buena ventilación, tendría una capacidad mayor para poner atención. Okay. Cuando no hay una buena ventilación en un aula de clase, como los niveles de CO2 aumentan, esto empieza a generar somnolencia en los niños, los adultos, todos, pues en general. Pero pensemos en los niños en particular. Al generar somnolencia, no son capaces de concentrarse en lo que su profesor les está diciendo. Ahora hablemos de otro ejemplo que también es muy potente. Supongamos que estamos hablando de niños no sé, de 5 o 6 años. Salen a jugar en sus descansos en la guardería o en kindergarten, salen a jugar, es mediodía, llegan nuevamente al aula de clase, es súper intensa la energía con la que tienen. Claro. Incorporar, por ejemplo, iluminación circadiana en un espacio de aprendizaje permite, al bajar la intensidad de la luz y ponerla un poco más cálida, sí, que los niños se autorregulen inmediatamente y puedan volver a conectarse a aprender. Entonces la iluminación circadiana hace parte de ese diseño biofílico que es súper importante porque está simulando el ciclo del sol durante el día. También en un espacio, supongamos ya universitario, si estamos en un espacio de aprendizaje que no tiene iluminación natural, sino que es completamente cerrado, que no sabemos si es de día, si es de noche, si está lloviendo o si está soleado, pues puede generar también algún tipo de distracción para los estudiantes. Sí, mientras que si tenemos un aula de clase que tiene una iluminación natural, que posiblemente además está mirando un espacio natural porque hay un árbol en el exterior o hay un material que evoque la naturaleza, pues inmediatamente el niño o el adolescente o el joven en la universidad va a estar en una mejor actitud para aprender. Okay.
Entonces nosotros también comprendemos que invita a la serenidad, invita a la calma, invita como a vivir otro tipo de procesos que lógicamente también conectan profundamente con los procesos intelectuales, con los procesos productivos, y en ese orden de ideas el diseño biofílico se convierte en una herramienta necesaria dentro de los espacios corporativos, laborales y en el hogar también. Tal cual. Hay algo que me genera mi duda cuando pienso en diseño biofílico, y es el impacto ambiental que este puede tener. En realidad, el diseño biofílico, aparte de tener un impacto profundo en el bienestar, también impacta la naturaleza. O sea, cuando nosotros incluimos en el diseño arquitectónico interior, exterior, elementos como las plantas, como la luz natural, ¿qué impacto tiene en la sostenibilidad ambiental? Si hay un aporte o le resta a la sostenibilidad. Hay un aporte inmenso, y yo creo que lo primero que a mí me gustaría mencionar es que la sostenibilidad no es solo con el planeta. Okay. La sostenibilidad es con nuestras corporaciones, con las entidades educativas, corporativas y demás, y también con nuestra comunidad. La gran mayoría de las personas piensan la sostenibilidad como ahorro energético, como ser consciente del uso de materiales. El consumo de CO2. El consumo de CO2, pero resulta que la sostenibilidad también va en, si tenemos, por ejemplo, estando en Colombia, iluminación casi 12 horas al día, porque no tenemos estaciones. Pues ¿por qué no aprovechamos que nuestros espacios sean completamente democráticos en torno a la iluminación natural en vez de tener muchas luminarias prendidas? Entonces ahí hay un tema de sostenibilidad, pero diseño biofílico. Entonces incorporar la democratización de la iluminación en todos los espacios lo que permite es menos consumo energético, por ejemplo. Claro. O permitir que las ventanas se abran en un espacio, entre la brisa me activa y adicionalmente estoy siendo consciente con el medio ambiente, porque no tengo que tener un edificio tan cerrado y con una ventilación mecánica que sea tan potente. Entonces ahí hay otro elemento que es súper importante del diseño biofílico. Hay una frase muy linda que un colega mío desde la educación ha estado diciendo, y nosotros estamos tomándola desde Estudio Sur, sí. Y es: el futuro de la arquitectura es la arquitectura interior o el diseño interior. Okay. Y la mejor manera de ser sostenibles en este momento, sabiendo que cada vez tenemos menos espacio en este planeta, es revitalizando espacios. Y si vemos eso así, no tendríamos todos los edificios que tenemos en el centro de Bogotá desocupados, ¿cierto? Sino que estaríamos pensando qué uso le podemos dar, que es un poco lo que está pasando en las grandes ciudades en el mundo. En Nueva York en este momento, muchos edificios de oficinas, debido al cambio de paradigma después de la pandemia, que la gente no quiere ir a los espacios de trabajo, tiempo completo, sino en modelos híbridos, empezaron a aparecer muchos edificios de oficinas completamente desocupados y se están reconvirtiendo en espacios de uso mixto, en donde hay hotelería de corta duración, hay vivienda, hay oficinas, hay espacios de recreación. Entonces el diseño biofílico en este caso se vuelve una herramienta fundamental para esto. Con esa transformación del paradigma laboral, donde pues efectivamente las personas hoy en día, muchas, trabajan desde el hogar, tienen un punto, tienen un escritorio, tienen su computador portátil en la casa. ¿Cómo podemos incluir elementos de biofilia que permitan potenciar tu productividad, que te sientas más conectado, pero también que te brinde la tranquilidad, que te brinde estabilidad emocional? Danos un tip de qué podemos incluir en un espacio de trabajo como este. Mira, Julián, esa pregunta que haces es súper importante. La iluminación natural al máximo. Okay. Ojalá ventanas que se puedan abrir. Si por la ventana no están viendo un elemento natural, tengan una fotografía de un espacio natural, o tengan una pintura de un espacio natural, o tengan el descansador de pantalla de su computador con un espacio natural. Inmediatamente te conecta con la naturaleza. Materiales que evoquen la naturaleza como la madera, piedras naturales, las piedras, o que estén simulando las piedras naturales. Esto también puede ser importante, tenerlo en cuenta. La vegetación, indiscutiblemente, yo creo que es clave. Hace un tiempo estuve leyendo un estudio que hicieron en 17 países, a más de, no me acuerdo en este momento la cifra, pero eran miles de personas, en donde les decían cuáles eran los elementos más importantes en su espacio de trabajo.
aunque fuera en su casa o en su oficina. Y les pedían los 5. Y los 5 que aparecieron, todos tenían que ver con diseño biofílico. Entonces, visuales a un espacio natural, colores intensos o colores que evoquen el tema de la naturaleza, tener plantas en el espacio, tener madera en el espacio, también lo relacionaban. Entonces miren que son cosas muy sencillas que lo podemos hacer y que inmediatamente nos va a conectar con la naturaleza. Otro dato importante para que tengan en cuenta, está comprobado científicamente que una persona que trabaja en un espacio con iluminación natural puede dormir hasta 45 minutos más que una persona que trabaja en un espacio que no tiene iluminación natural. Entonces miren lo que tenemos a la mano y que es súper importante y que le podemos sacar partido. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas, más fáciles para incluir la biofilia en los proyectos de renovación? ¿Cómo podemos integrar esa visión de la biofilia en estos espacios que ya están definidos, que ya están construidos y darles ese aire de renovación, Liliana? Entonces mira, y esta no la he mencionado tanto, la mencioné un poquito al principio, pero puede ser una herramienta que además lo estamos viendo en las ferias de diseño alrededor del mundo. Y no es solo en el 2025, llevamos varios años, pero nuevamente yo creo que es por esa evidencia científica que están demostrando estos beneficios. Tener, por ejemplo, formas curvas en el mobiliario o formas curvas dentro del espacio, un muro medio curvo, algo que esté... Formas muy orgánicas. Formas muy orgánicas nos ayuda muchísimo y que eso puede ser un tipo de renovación. Todos los materiales, sean naturales o sintéticos, pero que evoquen la naturaleza. Entonces, hoy tenemos un portafolio inmenso de materiales que están tratando de evocar la naturaleza. Llevémoslo a los pisos, llevémoslos a estas superficies de las mesas, llevémoslos a paneles en las paredes. Hay muchas personas que dicen, uy, no, pero es que tener un piso de madera requiere un mantenimiento súper complejo. Con las tecnologías es... Hoy lo puedes lograr hasta con cerámicos. Y vuelvo y hago énfasis en esto. El cerebro ve una cerámica que simula la madera y asume que es madera. Lili, detente ahí un momento, quiero preguntarte algo así. Sí. ¿Plantas artificiales sí o no? Uy, esa es una pregunta que genera mucho. Mira, desde mi experiencia como creadora de espacios, me he encontrado mucha reacción y sobre todo en espacios educativos, pero me he encontrado mucha reacción a tener vegetación natural en los espacios. Podemos tener plantas artificiales, eso sí, ojalá de buena calidad. Y hoy en día hay unas que les puedo dar los datos. Hay unas muy buenas que también funcionan. Y el cerebro, con eso que te estoy diciendo, asume que es un elemento natural. Yo siempre seré partidaria de tener vegetación natural, no artificial. Hace unos años me tocó hacer la renuncia cuando un cliente me dijo no, no, no. Entonces, ¿cuál fue la tarea que nos pusimos? Pues vamos a encontrar la mejor vegetación artificial para que no se vea como si es artificial. Sí. Entonces, hoy la tenemos, la hemos puesto en muchos proyectos y funciona muy bien. Pero también le brindamos esta asesoría a nuestros clientes. Si usted no le quiere hacer mantenimiento a las plantas, hay muchas plantas que no requieren mantenimiento. Hay un artículo de la NASA que habla de las mejores plantas para la renovación de oxígeno que no requieran mucho mantenimiento. Nosotros al interior de Estudiosur hicimos un estudio juicioso de qué vegetación podríamos poner según las condiciones del espacio. Y hoy a nuestros clientes que nos creen en la vegetación natural, les decimos qué vegetación poner, que tiene riego o cada 15 días o cada 3 semanas o hasta cada mes, que no requiere estar contra una ventana para tener iluminación natural, sino que son plantas de interior con poca iluminación y que no necesitan tener drenaje, entonces pueden estar en materas cerradas, entonces no te van a dañar el mobiliario o el piso o la alfombra en donde lo vas a poner. Entonces eso ya nosotros lo y ni siquiera esperamos a que nos lo pidan, sino que lo damos como un entregable de nuestros proyectos. Y esto surge, Juli, yo te he hablado de esto un poco, y es que para Estudiosur es muy importante entender nuestro oficio como una herramienta de transformación de vida. Y para poderlo hacer, pues nos tenemos que apoyar mucho en poder darle data que sea real, que pueda demostrar que sí funciona. Por eso es que yo dicto un curso de neurociencia aplicada a la arquitectura,
porque a través de esa data, de esa evidencia científica, hemos podido demostrar los beneficios que tiene decisiones que tomamos dentro del espacio. Hace unos años nosotros creamos un marco teórico que se llama Humano Plus en Estudio Sur, y Humano Plus se basa en ese sentido de apego que tenemos los seres humanos con los espacios que habitamos. Y ese apego surge desde muchos aspectos. Puede ser desde la parte funcional, desde la parte emocional, desde la parte estética, desde la parte conductual, desde la parte sensorial, desde la parte emocional, desde la parte de cómo nos comportamos según en la cultura en la que estamos. Y en ese aspecto el diseño biofílico es fundamental también. Veo también que es muy importante, como por detrás de todo esto que nos cuentas, poder también ser muy reflexivos frente a la planeación en los espacios. En el ejercicio de adecuar un espacio también hay de alguna manera algo de improvisación que no permite ser muy conscientes de lo que se necesita. Total. Y de lo que debe generar el espacio. Y creo que ahí juega un papel muy importante la biofilia. Total. O sea, cuando yo tengo la oportunidad de sentarme de manera muy racional a pensar los elementos que debe o no deben ir dentro del espacio, siempre es importante pensar en eso que tú mencionas y que has mencionado reiterativamente, y es qué elementos de la naturaleza debo incluir, por qué lo voy a hacer y qué espero generar, qué experiencia, qué deseo generar con ese tipo de espacios. Lili, ¿cómo se ve el diseño biofílico en 10 años? Estoy completamente convencida que el diseño biofílico va a estar en el ADN del interiorismo en 10 años. Va a dejar de ser una tendencia a convertirse en una forma de hacer arquitectura. Creo que ya lo estamos viviendo, de hecho, pero cada vez somos más conscientes del beneficio que tiene el diseño biofílico. El diseño biofílico además hace parte de esta gran noción que tenemos hoy en día de la humanización del diseño y de pensar desde el bienestar de las personas. Nosotros en Estudio Sur tenemos una iniciativa que a mí me parece lindísima y creo que quienes nos siguen han visto que reiteradamente lo estamos hablando, y es la generación de espacios vitamina. Y los espacios vitamina, sí, los espacios vitamina parten precisamente de cómo podemos generar espacios que generen calma, que bajen los niveles de ansiedad, que logremos ser mucho más productivos, más creativos, y el diseño biofílico definitivamente puede permitirnos eso. Y hace parte de eso, hace parte de esa visión. Hace parte de eso. De hecho, nosotros siempre que comenzamos un proyecto, hacemos auditorías sensoriales en los espacios. Okay. Y el diseño biofílico está muy conectado con las sensaciones. El ser humano recibe estímulos todo el día, todos los días de su vida. Y eso lo recibe a través de sus sentidos. Y el diseño biofílico se huele, el diseño biofílico se oye, el diseño biofílico se toca, el diseño biofílico se come. Entonces, cuando somos capaces de conectar todas esas emociones con las personas que habitan los espacios, pues va a haber mejor salud, vamos a cuidar más a las personas, vamos a ser más felices. Yo sé que es muy ambicioso lo que estoy diciendo. No, pero sí tiene una relación es verdad, directa. es los verdad. Espacios generan los bienestar. espacios se sienten. Son esas cosas invisibles que están ahí presentes, que no sabemos cómo están, pero que influyen en nuestras emociones y en nuestras sensaciones. Y el diseño biofílico tiene mucho también de esas cosas invisibles. La acústica es un tema que es invisible, la ergonomía es un tema que es invisible. Pero son elementos que están muy relacionados con el diseño biofílico también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que en 10 años cada vez vamos a ser mucho más conscientes de la importancia del diseño biofílico en el espacio y no vamos a tener que preguntarle a un cliente si lo podemos o no incorporar, sino que sí o sí tiene que estar. Cuando tú le explicas a un cliente que la iluminación natural, que la ventilación, que los materiales, que los colores son diseño biofílico, ellos lo entienden. Entonces nosotros lo que hacemos siempre es mostrarles paletas de colores, un tema de look and feel y decirle, usted se conecta con esto. O sea, esto es algo que usted siente que puede, la palabra de sentir para mí es muy importante. Usted siente que esto es el espacio que realmente quiere o es este. Entonces con eso uno también empieza a identificar porque lo que me gusta a mí no te gusta a ti. De acuerdo. Y hay algo que yo le digo tanto a mis estudiantes como al Grupo Humano de Estudio Sur, que es clave.
y esta es una frase que siempre se las voy a decir a todos, no se trata de mí, se trata de ti. Entonces, cuando tú entiendes que tú estás diseñando para tu cliente y no para ti, puede que el diseño no es exactamente lo que tú harías porque te gusta, Sí. pero es tu cliente. Entonces, hay que, en el camino, mostrarle todos los beneficios que puede tener, incorporar todos estos elementos de diseño biofílico para que tu espacio responda a lo que tú quieres. Lili, recomiéndale a las personas que nos escuchan y nos ven un libro, un podcast, un documental para profundizar, como para avanzar en el tema de la biofilia. Uy, tengo muchos. Para quienes hacen parte del mundo del diseño y de la creación y que no les guste leer, porque yo entiendo, estas nuevas generaciones no les gusta leer tanto, hay muchos documentales. En Netflix hay varios documentales que hablan sobre el diseño biofílico. Abstract, por ejemplo, tiene varios capítulos. Hay uno muy lindo de Ilse Crawford que habla de todo el tema del diseño biofílico. Hay un libro muy lindo que se llama 14 patrones del diseño biofílico y ahí les dan muchas herramientas sobre cómo poderlo implementar. Si ustedes buscan mucha información sobre neurociencia aplicada a la arquitectura, van a encontrar muchos temas también relacionados con el diseño biofílico. La arquitectura de la felicidad, que es un libro muy bonito, habla del diseño biofílico también. Los ojos de la piel es un libro que habla mucho desde la parte sensorial, pero muestra las ventajas del diseño biofílico. Uy, ese es divino. Es un libro fantástico, tiene que estar en la biblioteca de no solo arquitectos y diseñadores, es escrito por un arquitecto. Este libro, Los ojos de la piel, habla de cómo no le hemos dado la importancia al sentido del tacto. Okay. Hoy en día, si pasamos el 90% de nuestra vida en espacios interiores, ¿qué porcentaje crees de esos espacios interiores que tienen textiles? Pues todos los espacios tienen textiles. ¿Dónde hay textiles? En el piso, en donde nos sentamos, claro, en las paredes, en el cielo raso cuando hay elementos acústicos, en las cortinas, en las toallas. Y estamos tocando eso todo el tiempo. Y eso hace también parte del diseño biofílico. Qué chévere, Lili. Sí, definitivamente el diseño biofílico es una tendencia en la arquitectura, en el diseño interior, que permite conectar la naturaleza con el espacio. No solo con la intención de decorar, no solo con una intención estética, sino también con la intención de potenciar el bienestar, la salud física y la salud mental. Lili, muchísimas gracias por este espacio. Sabes que Casani es tu casa y espero que nos podamos encontrar pronto en otro tema que estemos pensando en tratar. Cuando quieran, más que feliz de venir a acompañarlos. Tú me conoces, Casani me conoce, me apasiona esta profesión. Creo que quienes creamos espacios tenemos un compromiso muy grande con la sociedad y que además, si lo abordamos de una manera mejor, vamos a hacer que las personas sean más felices, sean más sanas, sean más creativas y estén impulsando esta sociedad que tantas cosas necesita. Lili, ¿cuáles son tus redes para las personas que quieren conocer más del tema, que quieren saber en qué anda Liliana, cuáles son esos proyectos que estás liderando? Súper. Bueno, pues primero, como les decía, mi tercer hijo es Estudio Sur. Estudio Sur empieza con S, no con E. Entonces nos pueden seguir por Estudio Sur en Instagram, en YouTube, en LinkedIn. Y adicional a eso, como soy docente y speaker, pues me pueden seguir en Lili_Espacios con Sentido en Instagram y en LinkedIn en Liliana Gutiérrez Sanín. Trato de publicar cada semana 2, 3, 4, 5 veces ideas sueltas porque me encanta este tema del aprendizaje. Ok, también es una invitación directa para que consulten las redes sociales de Casani. Estamos comunicándonos constantemente, subiendo blogs muy interesantes de temas referentes a diseño y arquitectura. Lili, que estés muy bien. Lo mismo, muchas gracias a todos. Gracias.